Y seguimos en un buen día, estamos en este programa tan especial porque ya estamos a full con las expectativas para los 300 programas del Magazine de Chaco TV. Mañana podés venirte, estar con nosotros acá a la mañana, compartir el estudio. Queremos una experiencia especial con vos, queremos conocerte, queremos ponerle un rostro a cada uno de esos mensajes que recibimos a diario. Así que todavía estás a tiempo, envía tu mensajito al 3624-747919. Puedes enviar un texto o puedes enviar un WhatsApp, que es una manera absolutamente copada y gratuita de enviar tu mensaje para estar con nosotros. Vamos ahora a recibir a una de las personas más lindas que nos regaló un buen día. La verdad que es un gustazo haberlo conocido, es una persona fabulosa, es un divino total, así que bienvenido nuestro historiador de un buen día, el profesor Eduardo Barreto. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Cómo gracias, le va, Elena? profe? ¿Cómo anda? están usted? ¿Bien? ¿Todo bien? Bienvenido a la Argentina. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es esto de nutrirnos, de saber más, de entender nuestra historia, y tiene que ver con la tragedia de la Forestal. ¿Por qué evocamos este hecho en un día como hoy? Podríamos haberlo evocado ayer, porque es un día muy significativo para el norte santafesino, para el Chaco todo, vinculado con esta empresa que vivió un dramático proceso histórico desde fines del siglo XIX hasta 1966, en que cerró definitivamente sus puertas. Y digo que vivió dramáticamente porque el día 14 de diciembre, pero de 1919, se declaró la gran huelga que abarcó a todo el territorio del Chaco y de Santa Fe, donde la Forestal tenía su dominio, que abarcaba nada más y nada menos que 2,5 millones de hectáreas. Estamos hablando de 2,5 millones de canchas de fútbol, para que tenga una idea de lo que es. Claro, un territorio impresionante por su extensión. Claro, y aparte fue uno de los lugares donde mayor explotación de la clase trabajadora hubo en la República Argentina. Tanto es así que cuando Vialet Macé, enviado por el Congreso Nacional para estudiar el estado de las clases trabajadoras en la República Argentina, habló de que en el Chaco santafesino era uno de los lugares rayano con la esclavitud, donde el trabajador prácticamente trabajaba 16 horas por día. 16 horas por día. Y le pagaban en vales, que era lo peor. Qué bárbaro. Entonces empezaron primero a organizarse en asociaciones de mutuales, ¿no? Como para asociaciones de socorros mutuos, para ayudarse entre sí ante tanta explotación. Pero con la llegada de mayor cantidad de inmigrantes empezó a infiltrarse la idea de que era posible un mundo mejor a través de cambiar el sistema capitalista en el cual estaba inserta la Forestal. Llegaron los inmigrantes con sus ideas anarquistas, socialistas y posteriormente comunistas, y estos trabajadores comenzaron a organizarse. Primero, recorrieron la provincia de Santa Fe y del Chaco, buscando afiliar a la gente, y en el año 1918 ya empezaron las huelgas menores, como las llamaban ellos. En Villa Guillermina, en Santa Felicia, en Villa Ana, empezaron los primeros movimientos sindicales. En el mes de octubre de 1919 se realizó en Vera el segundo congreso de los sindicatos del Tanino. Del primer congreso se perdieron todos los papeles, pero en el segundo congreso se decidió formar una comisión que saliera a recorrer todas las fábricas que tenía la Forestal. Había creado la Forestal 30 fábricas, y había fundado 40 pueblos.
para que tengan una idea de lo potencial y de lo importante que fue para la época, que tenía, ¿no?, esta empresa inglesa y belga, ¿no? Profe, ¿en qué contexto nacional, en qué momento nuestro, el de los argentinos, sucede esto? Ya estaba vigente la ley Sáenz Peña, por la cual la gente podía votar, elegir libremente, entre comillas, a sus autoridades. Pero, ¿qué ocurría? Que la empresa no dejaba votar a sus trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos elegían al juez de paz, ellos elegían al gobernante que iba a... Les doy un ejemplo. El gobernador de Santa Fe, de apellido Mosca, apoyó la represión contra los trabajadores de la empresa. Después este hombre fue, digamos, de alguna manera apoyado por la Forestal para que sea candidato a vicepresidente de la Nación por la Unión Democrática, que fue la que se opuso a Perón en el año 45, ¿no? Es decir, para que vean ustedes los vínculos que había entre el poder económico y el poder político. Irigoyen era el presidente de la Nación y no le tembló la mano cuando tuvo que ordenar la represión de los trabajadores. Esto ocurrió en 1918 y 1919, que comienzan a moverse los sindicatos del Tanino y afines de la Forestal. Y así, el día 10, empezó a sentirse un grito por la selva del Chaco santafesino. Ahora, intento pensar cuáles fueron los aportes de la Forestal a las finanzas, al fisco argentino, ¿no? Hablar de 30 fábricas, de 40 establecimientos poblacionales, 40 ciudades. ¿Cómo venía el tema en materia impositiva? Digo, ¿qué impuestos pagaban y durante cuánto tiempo han contribuido para el país? Realmente causa gracia decir que pagaban impuestos, por cuanto a los efectos de que se quedaran radicados en la provincia, prácticamente durante 80 años pagaron un impuesto simbólico, es decir, pagaban monedas y transformaron a Santa Fe en un paraíso fiscal como los hay hoy en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, ante tanta injusticia, los trabajadores comían los animales enfermos, los bueyes enfermos que le daba la patronal, les pagaban en vales que únicamente podían cambiar en la proveeduría de la empresa. Es decir, era un dinero que regresaba a las Era un arcas. Estado dentro del Estado, Claro, porque tenía su propia policía, tenía sus propios jueces de paz. Adentro de la fábrica le daban vivienda a las autoridades locales y municipales. Es decir, prácticamente eran dueños de la provincia, claro, ¿no? Sí, a fuerza de dinero manejaban todo. Se empiezan a organizar y digo que el 10 de diciembre del 1919, un grito se apoderó de la selva. Añamengüí, huelga no macha amigo. Claro. Ese era el grito de los trabajadores que nunca habían ido a la huelga. Eso fue en 1919, ¿no? Comienzan a gestarse el los movimientos. 14 de diciembre. Por eso, ayer hizo un año más de este hecho que pasa desapercibido en la historia oficial. Esto no se menciona en los libros de estudio y tendría que ser, lo charlamos con alguna gente del norte santafesino, tendría que ser declarado un día de homenaje a aquellos que dieron la vida por dignificar a los trabajadores de Santa Fe y del Chaco, ¿no? Venimos charlando durante la entrevista sobre, y además intentando dimensionar la influencia que ejerció la Forestal en nuestro país y, bueno, estos 80 años, estas 30 fábricas, estas 40 ciudades fundadas, pero si intentamos dimensionar la tragedia. Sí, el aspecto de la tragedia en sí tiene que ver con la muerte de las personas, que es la máxima, es el máximo exponente, digamos, de la tragedia humana, ¿no? Que es la muerte de una persona. Y aquí empezó el 14 de
de diciembre, con la muerte de Victoriano Moreno, que era un hombre que había ido a las asambleas a escuchar lo que traían los dirigentes sindicales para informar sobre la huelga. Habían sido designados en el Congreso de Sindicato 2 obreros. Uno era de apellido Lafuente, Teófilo Lafuente, y el otro Casimiro Gras, que recorrieron todo el norte santafesino y el sudeste chaqueño para levantar a los obreros a la huelga, a los peones, y lo lograron. Y Moreno, precisamente, fue uno de los que participaba en una asamblea popular en Santa Felicia, y una bala le truncó la vida. A partir de esto fue el primer mártir que tuvo la clase trabajadora del Chaco santafesino. Y se empieza a establecer también como una especie de vínculo entre Santa Fe y nuestra provincia, y esta emigración de los trabajadores luego de estas 3 grandes manifestaciones. Hubo otra más en diciembre del 19, ¿no? En diciembre del 19 se declaró a partir del 14, que terminó con un gran triunfo de los trabajadores, sobre todo en la dignificación de su trabajo. Pero la patronal dilató, es decir, pasó para la semana siguiente el tratamiento que tenía que ver con lo que la provincia le podía dar, porque la policía la alimentaba y la vestía el gobierno de Santa Fe, y el sueldo se lo pagaba la empresa. Un oficial de la Gendarmería Volante equivalía al sueldo de 40 trabajadores, para que tengan una idea del ejército mercenario propio que tenía la empresa. ¡Qué bárbaro, qué energía! Esto se repite en 1920, porque la patronal no paga lo que había establecido el convenio. Y en 1921 vuelve a darse otra gran huelga, donde ahí sí fue una verdadera carnicería, porque se dio primero el incendio del sindicato, que fue, digamos, el incendio de inauguración de los otros grandes incendios que va a haber, sobre todo de las viviendas y de los centros sindicales, de los trabajadores, que huyeron a lo largo de la vía del ferrocarril que ellos mismos habían construido, desde La Gallareta, Villa Guillermina, Villa Ocampo, hasta hasta Chaco. Y en esta época se estaba dando la huelga de Las Palmas. Por lo tanto, se encontraban ahí, y se cumple esto que vos decías recién, esta especie de unidad sindical, unidad en el combate. Hubo saqueos porque la gente no tenía qué comer. Y bueno, le incendiaron todas las viviendas. La gente buscaba refugio en el monte, porque era el lugar donde ellos mejor se movían. Huían a través del ferrocarril, en las zorras del ferrocarril, y ponían troncos a lo largo de la vía para que no vengan los trenes cargados con policía del regimiento, infantes del regimiento 12 de Infantería de Rosario, que venía a reprimirlos. Y bueno, hombre que se movía, hombre que moría. Entre los dos bandos hubo, entre 1919 y 1921, cerca de 500 muertos, ¿no? Qué terrible, profe. ¿Y cuál es la explicación que puede llegar a justificar o de alguna manera hacernos entender por qué la tragedia de la Forestal no integra una de las páginas de esa historia argentina que se escribe? Y porque la historia la escribieron los que vencen, la historia la escribieron los que han triunfado. Por eso que se oculta a nivel nacional lo que pasó en Las Palmas, lo que pasó en la Forestal, que fue un verdadero drama, lo que pasó en Napalpí, lo que pasó en Rincón Bomba, lo que pasó en la Patagonia, lo que pasó en la Semana Trágica. Ahí donde estaba la rebeldía obrera y popular, eso no se tenía que conocer, eso no se tenía que saber. ¿Por qué? Porque había que levantar un modelo. El país se estaba armando recién, había que levantar el modelo liberal, a imitación de la cultura francesa,
a imitación de la economía de Inglaterra. Por eso se oculta, se tapa, se invisibiliza, se transforma en una metamorfosis los verdaderos hechos históricos para que no haya conciencia de lo que tienen que hacer los trabajadores para luchar por sus mejoras. Pero dice el dicho que no hay mal que dure 100 años. ¿Hasta cuándo duró la forestal? Dura porque los trabajadores han seguido luchando y aún hoy, a 100 años de aquel hecho, los trabajadores, más allá de la traición de los dirigentes, como también la hubo en la forestal, dirigentes que se vendieron a manos de los políticos. Y hablando de políticos, ahí había una interna muy feroz entre los partidos liberales, conservadores y radicales en Santa Fe. Y a veces utilizaban a los trabajadores mal pagados como fuerza de choque. Claro. En los comités, en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, tenían una lista de gente que sabían que pagándole 2 pesos podían matar a cualquier persona. Por eso la clase trabajadora fue carne de cañón, fue la que pagó los platos rotos en esta tragedia que realmente merece ser contada y tenida en cuenta, merece que figure en las páginas de los manuales de historia, porque el drama de la forestal creo que recién está tomando o cobrando sus primeras luces, ¿no? Por eso que nosotros quisimos hoy llamar a la reflexión de este hecho que el 14 de diciembre dio motivo a esta gran lucha por la dignidad del ser humano. Y como en el 2001 hubo 4 millones de personas en la calle en aquel hecho que se llamó el Argentinazo, el día 19 de diciembre vamos a recordar la muerte de el ángel de la bicicleta, como lo llamó León Gieco. Leprati, Pocho Leprati, este hombre que estaba defendiendo a los chicos que iban al comedor comunitario en Rosario para evitar una balacera de la policía, le puso el cuerpo a las balas y lo mataron a él. El 19 de diciembre de este año vamos a conmemorar otro aniversario y por eso también queríamos traer a este espacio el homenaje para Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta. Profe, muchas gracias por sus aportes de siempre, por esta información tan valiosa que nos ofrece, que nos brinda. Y bueno, y nos queda también en el aire esa sensación, ¿no? Esa sensación de que el trabajador siempre es el último ítem en la lista de prioridades de toda discusión. Aumentan todos los ítems, aumentan todos los recursos, menos los salarios, y creo que este es un hecho muy puntual de esa fuerza que cobra el trabajador cuando se reúne, cuando lucha y cuando avanza, ¿no? Cuando nosotros comentamos en Buenos Aires estos hechos, los porteños abren los ojos de este tamaño, porque no pueden creer que en el Chaco y en Santa Fe haya habido una clase trabajadora tan luchadora como la que existió. Claro. Y bueno, esto hay que darle el lugar que corresponde y en eso estamos. Muchas gracias. Hasta un placer, como siempre. El profesor Eduardo Barreto, hablando de la tragedia de la forestal.